cómo acompañar. Y también aparecía esto de las dificultades en el relacionamiento intrafamiliar. En relación a los aspectos tecnológicos siguen apareciendo fallas en la conectividad, falta de dispositivos, padres preocupados por los excesos de pantalla, ¿no? En el uso de pantalla. En relación a los aspectos pedagógicos, lo que se veía era un poco el reclamo de las familias era que habían pocas horas de clases sincrónicas, que seguían faltando profesores, que había mucha dificultad en la comunicación entre los estudiantes y los docentes, que veían que había poca continuidad en la rutina y que había mucha pérdida de hábitos de estudio. Y después en relación a los aspectos emocionales, aparecen ahí un montón de cosas, aparece así como algo como muy llamativo y como generalizado, la falta de motivación, el desgano, el desinterés, la dificultad para lograr la concentración, distracción muy grande, mucho cansancio, también como preocupación, falta de socialización con pares, sentimientos de soledad, depresión, temor a salir, estrés, ansiedad y enojo. Mira, una cosa que me olvidé de decir acá, en lo que tiene que ver con los aspectos curriculares, que también es algo que se ve bastante, es la dificultad de organizarse y de realizar tareas con autonomía por parte de los chiquilines. Después, en relación a la pregunta que hacíamos de cómo ha incidido esta situación de pandemia en la salud integral, cómo lo vemos los padres, ahí vuelve a aparecer esto de la desmotivación, la frustración, la apatía, la tristeza, la angustia, la depresión, el enojo, los cambios de humor, el aislamiento social, los temores y la ansiedad. En relación a la salud física, los padres detectan, bueno, el sedentarismo, la falta de deportes, trastorno de alimentación y trastornos de sueño. Y otra preocupación es la exposición a pantallas y la disminución en el rendimiento curricular. Después, bueno, ahí ya tenemos, creo que un montón de temones. Otra pregunta que hicimos en el formulario de inscripción era, ¿qué inquietudes le quieren plantear las familias a los invitados de hoy? Y las preguntas que traían y las inquietudes que traían, las agrupamos, ¿no? Como así, pudimos ver que preguntas que aparecen son, por ejemplo, ¿cómo afecta a los adolescentes la falta de socialización? ¿Cuáles son los costos psicológicos de la no presencialidad? ¿Cuáles son los signos de alarma a tener en cuenta? ¿Cómo detectar las conductas de riesgo que preocupan? Si es posible construir espacios de socialización en este contexto y cómo se podría hacer, cuánto afecta la virtualidad en la salud emocional de los estudiantes, cómo motivar a los estudiantes, a los adolescentes para la educación virtual y mantenerlos vinculados al sistema educativo. Esta es una pregunta que surge tanto de los padres como de los docentes. Muchos docentes están viendo esta falta de motivación en sus estudiantes y la desvinculación, ¿no? Entonces, también como buscando estrategias para paliar eso. ¿Cómo podemos ayudar a los familiares en la educación a distancia? ¿Cuáles son los efectos de la exposición a las pantallas? ¿Cómo acompañar? ¿Cómo negociar? Otra pregunta que surge es si el miedo es una respuesta adecuada a este contexto, cómo manejarlo. Y otra gran pregunta que surge mucho es esto de cómo transitar la inclusión en la virtualidad, ¿no? En esto de que en el colectivo hay muchas familias que tienen chiquilines con dificultades de aprendizaje, con trastorno del desarrollo. También los docentes lo traen como preocupación, esto de que realmente no tienen las herramientas y no saben cómo hacer para sostener a estos chiquilines dentro de la educación en la virtualidad. Bueno, un poco por ahí fueron como las preguntas y las inquietudes que nosotros hemos recabado en este formulario de inscripción, y estas son las preguntas y las inquietudes que les largamos a nuestros invitados. Como dijo Victoria, tenemos a Gabriela Garrido. Gabriela Garrido es doctora, es psiquiatra, es profesora agregada de psiquiatría pediátrica de Facultad de Medicina de la Universidad de la República, trabaja en el Pereira Rosell. Y también está Rodolfo Balaguer, que es psicólogo, es magíster. Roberto, perdón. Si me Roberto, rebautizás, perdóname. es el fin de esta charla. Perdóname. Tengo mucha dificultad para retener nombres. Roberto Balaguer,
magíster en educación, con una larga trayectoria en educación, en conectividad y en juventud. Así que bueno, les damos la bienvenida y abrimos la charla. Gabriela, ¿comenzas tú? Estás muteada. Estás muteada. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Yo quería agradecer, por supuesto, la invitación, pero sobre todo pensaba la importancia de... ¿Se oye? Sí. No, la importancia de que en estos contextos estas iniciativas de reunirse, de congregarse, de organizarse, me parece que ya es una primera respuesta a todas estas preguntas y a estas preocupaciones que tienen ustedes y que tenemos todos, ¿no? Porque, por supuesto que no va a resolver la urgencia de cada familia ni de cada adolescente, y va a haber que pensar otras estrategias. Pero me parece que mostrarle a nuestros hijos, digo, y en esto estamos todos en el mismo barco en este momento, bueno, que en situaciones de crisis como esta, digo, que nos agarró a todos en principio con sorpresa y después con mucha incertidumbre, podemos responder con algo, y con algo que tiene que ver con propuestas creativas, propuestas también que implican al otro, porque nada de esto de lo que ustedes están haciendo se puede hacer solo. Creo que, bueno, es de por sí un mensaje que quería resaltarles, ¿no? Porque, bueno, un poco la tendencia de todos es a quedarnos o a perder la capacidad de crear cosas. Esta es una de las preocupaciones que yo hoy siento más fuerte en relación a la adolescencia, ¿no? Después vamos a ir abriendo otras cosas, ¿no? Es esta imposibilidad de proyectarse en este momento, y de proyectarse en lo que fuere, ¿no? No se puede planificar una salida de fin de semana, no se puede tampoco planificar un campamento de fin de año, los 15 años, a muchos les ha supuesto importantes frustraciones esto, no está la posibilidad del encuentro en una previa o en una fiesta. Entonces, me parece un tema que puede ser eje para pensar cuando hablamos después de la falta de motivación, ¿no? Uno siempre piensa cuando construye estrategias de atención y de tratamiento para chicos o para niños con problemas de salud mental, dónde están la fortaleza y dónde están los posibles proyectos sobre los cuales construir las estrategias, ¿no? Y yo creo que esto hoy nos está haciendo muy difícil. Yo me he encontrado en las consultas de estos últimos tiempos con adolescentes de diversos lugares, ¿no? Digo, tanto en el hospital, en las consultas privadas, que uno trata de decir, bueno, pero ¿y aquello que te interesaba? Que quizás no era muy fuerte el interés, estaba un poquito colgado, incipiente, pero hoy se desdibuja mucho. En esto, y en esta apetencia, por ejemplo, por los aprendizajes, creo que tenemos mucho lo de la motivación por el aprender, la motivación por estar vinculado al centro educativo, ¿verdad? Por supuesto que en algunos sectores y en algunos adolescentes esto es muy fuerte, está presente, en las familias está también muy arraigado y tienen muchos apoyos, pero la mayoría de los adolescentes, porque hoy estamos un poco con el sector público, creo, lo que estamos viendo es que se ha perdido el vínculo con el sistema educativo. Por lo pronto yo estoy hablando de sectores que están consultando en servicios de emergencia, consultando que requieren hospitalización. Esos adolescentes, yo les aseguro que francamente están fuera del sistema educativo. Han quedado en el correr de este año y año y pico muy, muy desconectados. No quiero extenderme, digo, van a ir surgiendo cosas, pero se me ocurría un poco esto como para el inicio, y bueno, después iremos intercambiando en base a las preguntas que ustedes formulan sobre qué problemas son los que estamos viendo, cómo podemos pensar también algunas estrategias a nivel de las familias y a nivel de los centros. Roberto, te dejo la palabra.
Dale, muchas gracias, Gabriela. Coincido prácticamente todo lo que dice Gabriela y también, sobre todo en lo del comienzo, digamos, de la importancia de lo colectivo en estas cosas, ¿no? Porque, digamos, acá quizás el gran aprendizaje que hay de todo esto, en todas las edades, sea cómo hacemos para manejarnos en crisis, ¿no? Si hubiera que buscar un titular, digamos, ¿cuál sería el título, digamos, del 2020-2021? Es cómo nos manejamos en crisis. Y eso, si uno se pone a pensar en perspectiva, no el ahora, no en donde estamos hoy, abril, casi mayo 2021, sino en perspectiva, puede llegar a ser un aprendizaje descomunal, ¿no? Un aprendizaje realmente de enorme importancia. Y digo esto por varias razones. Primero, porque creo que es muy importante entender, ¿no?, que no estamos frente a una pandemia. O sea, sí hay un virus, hay mutaciones, ¿no? Hay una suerte, digamos, de situación global, pero cómo nosotros enfrentemos esta situación, cómo la leamos, ¿no?, cómo la decodifiquemos, es un elemento fundamental para la resultante final. Es decir, no hay un micrófono, a ver, gracias. Eso es importante para la resultante final. Es decir, uno no puede decir que hay una linealidad de que hay una situación de pandemia y estos resultados, estos efectos, ¿no? En determinados contextos uno puede pensar, sí, que bueno, que obviamente suben los temores, sube la incertidumbre, suben, digamos, las emociones negativas. Pero la resultante depende en buena medida de cómo decodifiquemos y cómo nos paremos frente a esta situación, ¿no? Y ahí por lo pronto tenemos, a mi juicio, dos componentes esenciales. Uno es la institución educativa, ¿no?, y otro es la familia. Y acá de vuelta, ¿no?, tenemos reacciones muy variopintas, tenemos, digamos, toda la gama de reacciones posibles. Tenemos instituciones educativas que han sabido ser resilientes y han podido armarse y han podido rápidamente armar equipo, y subrayo la palabra armar equipo porque eso ha sido un elemento clave, ¿no?, tanto en las familias como en las instituciones, y han podido, frente a la misma pandemia, reaccionar de forma distinta, ¿no? O sea, frente a la misma pandemia, unos han quedado paralizados, otros han quedado absolutamente frisados sin saber qué hacer, otros han reaccionado velozmente, ¿no?, rápidamente formando equipos, siendo solidarios, pudiendo rearmar y no quedando nostálgicos de lo que la vieja normalidad, ¿no? Porque en todo esto, digamos, abro paréntesis, cuando miramos para atrás, ojo que la vieja normalidad tampoco era divina y hermosa y un paraíso del cual fuimos expulsados por el COVID. O sea, de ninguna manera. O sea, una cantidad de cosas ya estaban. Lo que hace la pandemia, de alguna forma, es hacernos subir a todos como un escaloncito, ¿no?, para bien y para mal. Los que estaban complicados, digamos, están un poco más complicados, los que estaban bastante complicados, están bastante más complicados, ¿no? Me la ligué yo, me mutearon a mí. Este es un elemento esencial, ¿no? ¿Cómo vamos a extrañar en la nueva normalidad tener un mute, ¿no?, a muchas situaciones y a muchas personas, ¿no? Esta es una de las ganancias que nos ha dado la virtualidad, ¿no? Poder mutear selectivamente a las personas, ¿no? Es decir, la pandemia es una, pero las formas de codificar son variadas. Tenemos dos grandes como filtros que son las familias y las instituciones. Hay familias que han podido filtrar y han podido blindar, si se quiere, el mejor estilo de La vida es bella. ¿Se acuerdan la película aquella italiana, ¿no?, donde el afuera era horrible, pero durante un tiempo se armaba una narrativa, se armaba una historia que permitía dejar lo malo afuera y proteger. Y eso tiene que ver con capacidades
digamos, de protección y capacidades parentales que hoy están llamadas a ser, digamos, desarrolladas en su máxima expresión. Por eso me parece que estas iniciativas de poder juntar padres, madres, docentes, apuntan justamente al reforzamiento de estas cosas. Y bueno, paro por acá y seguimos. Gabriel. Bueno, ahora justo tocaste un tema interesante, me parece que es bueno, de la capacidad de respuesta, ¿no? Nosotros el año pasado, en mayo, junio, hicimos un trabajo con la socióloga Alejandra Yerbolino, consultando a docentes de los distintos sectores, público-privado y de todas las ramas de la educación, con la inquietud inicial de saber, explorar qué problemas justamente o qué dificultades se estaban percibiendo en el alumnado, ¿no? A través de toda esta modalidad virtual y bueno, cómo se estaban manejando. Y bueno, aprendimos muchas cosas de ahí. Una de las cosas es que indudablemente esta heterogeneidad está presente, ¿verdad? Y hubieron respuestas más asertivas, más pertinentes, y otras de las instituciones que enfrentaron muchas dificultades. Ahora, no todo tiene que ver con el margen del equipo o de los docentes en particular o de las familias en particular. Hay variables del contexto, que estoy de acuerdo que ya estaban presentes, que en el contexto nuevo de la pandemia se agudizaron. O sea, una de las cosas que vimos agudizarse fue el aumento de la brecha entre aquellas cosas que pudieron hacer muchas instituciones con muchos recursos y otras instituciones que con excelentes voluntades y con buena disposición del equipo docente, las limitaciones excedían esas posibilidades. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que vimos variables tales como bueno, la continuidad del personal en las instituciones, la presencia de un equipo directriz que gestiona y que alivia al personal docente en cuanto a lo que es el relacionamiento con las familias, a la toma de decisiones. Nosotros observamos, por ejemplo, que en las instituciones privadas, la comunicación de aspectos administrativos, la comunicación y el intercambio con las familias quedaban a cargo, por ejemplo, del equipo de dirección y de los equipos técnicos. En tanto, las instituciones públicas, los docentes, tanto de primaria como de secundaria, tuvieron que hacerse cargo de una diversidad de tareas que no podemos obviarlas, digo. Es increíble, cuando yo les digo aprendí muchísimo de esas entrevistas, las herramientas que generaron, los apoyos solidarios, por ejemplo, de parte del personal que nunca había manejado herramientas informáticas. Y los más jóvenes armaban equipo y asesoraban a los más viejos como nosotros, ¿no? Con más dificultades. Estrategias de maestros y de profesores para lograr la conectividad, para lograr el encuentro con la familia. Pero esto implicaba visitas a las casas, llevar equipos, en tanto en otras instituciones no. ¿Por qué resalto esto? Porque indudablemente, cuando yo les decía hoy, esto que ustedes lograron muestra aspectos de salud mental fuerte, de poderse reunir, de ceder tiempo de las demandas que todos tenemos para poder hacer estas cosas. Obviamente eso juega en las familias también, pero hay algunos contextos que dejan poco margen. Entonces creo que tenemos que estar atentos también a ese poco margen y no pensar que no existe, porque si no un poco desconocemos las dificultades que enfrentan los equipos docentes en muchos contextos, digo, no necesariamente solo en contextos económicos muy deficitados, sino en otros contextos también. Una de las cosas también que me enseñó ese trabajo, que la idea original que nosotros teníamos, que era explorar qué tipo de dificultades estaban encontrando en los niños, en los adolescentes, los docentes, a través de la virtualidad, el registro era bajísimo, ¿sí? En esos primeros meses, a través de estas entrevistas, nosotros no recogíamos problemas, por ejemplo, vinculados a esto que decimos había aumentado, la ansiedad, la depresión,
el miedo frente a la problemática, ¿verdad? Los docentes no daban cuenta de eso, no podían darnos cuenta de eso. Entonces, primero nos frustramos, después discutiendo entre nosotros, pensábamos, bueno, ¿qué posibilidades hay de registrar estas cosas a través de estos recursos, ¿no? Donde la percepción de esas dificultades, sobre todo los componentes estos más internalizados de la depresión y la ansiedad, requieren de una cercanía con el otro. Requieren también de niveles de confianza y de conocimiento, y requieren de ciertas garantías de confidencialidad. Todo lo cual, de alguna forma, se vio comprometido en esta nueva modalidad de comunicación. Entonces, me parece que es un aprendizaje indirecto, pero que a nosotros nos hizo pensar mucho. El maestro y el profesor, sobre todo los adscriptos, que tienen esa continuidad también en el vínculo, ven la cara diferente de un día y de otro, ¿verdad? Ven en un ratito en el recreo, si el niño juega más o juega menos, si el adolescente se aísla o no se aísla, si ha dejado de comer, si se adelgazó. Nada de eso se ve a través de la pantalla. Y tampoco en un Zoom hoy nadie nos va a contar que se siente mal, francamente y espontáneamente. O sea que para estas cosas se necesitan otros niveles de vínculo, otros niveles de encuentro. Esto también los docentes lo habían detectado antes que nosotros, y habían hecho, por ejemplo, modalidades de comunicación diferentes, llamando a las familias en algunas situaciones en forma directa, no esperando que en instancias grupales o en instancias generales hubiera comunicación. En algunos colegios, por ejemplo, nos comentaban que habían percibido el no uso de cámaras, y se había autorizado, porque había adolescentes que no querían mostrarse en cámara, no querían mostrarse, y otros que lo que no querían era mostrar su casa o sus familias. Entonces, estos también son aprendizajes, pero basados en la detección de dificultades, ¿verdad? No en la idea de que estamos todos bien. Yo vi surgir, sobre todo en el comienzo, este tipo de cosas muy creativas. Habría que relevar si hoy estamos en las mismas condiciones. Porque la impresión es que se nos ha sumado a la sorpresa y a cierta novelería inicial, a cierta confianza también, porque la situación epidemiológica era otra, se nos ha sumado a todos, y a las familias y a los adolescentes, bastante agotamiento, mayor incertidumbre en cuanto a los tiempos y a la prolongación de estas situaciones, y esas son cosas a tener en cuenta cuando hablamos de desmotivación, cansancio, desconexión, ¿verdad? Porque las respuestas a situaciones complejas, creo yo que tienen que ser más complejas. Bien, tenemos una serie de preguntas. Por ejemplo, dice, ¿cómo motivar a los adolescentes a participar de la virtualidad? Los que no tienen interés, más aún si tienen 1 o 2 clases al día y no hay una regularidad. Es una pregunta que surge acá, y bueno. Justamente, una de las, cuando yo decía hoy al comienzo que hay como dos grandes reguladores, ¿no? Uno es la familia y otro es la institución educativa. Sobre todo el año pasado, que hubo mucho más, digamos, tuvimos mucho más tiempo para poder relevar distintas situaciones y estar en contacto con realidades muy, muy disímiles, ¿no? Tanto de Montevideo como del interior del país, de todos los estratos socioeconómicos. Teníamos dos tipos es increíble, ¿no? Pero teníamos dos tipos de reclamo. Aquellas instituciones que se habían rearmado, que en general estamos hablando de instituciones privadas, que estaban como sobresaturando a los chiquilines de Zoom. Entonces se habla de una Zoom toxicación, se habla, digamos, de una, digamos, sobre
demanda de atención frente a la cámara, y tenemos en el otro extremo, o mejor dicho, en el otro extremo los que mencionaba Gabriela, los que están o ya se perdieron o están pendiendo de un hilo, o es muy difícil de repente en algunos momentos poder recuperarlos, ¿verdad? Y otros que tenían que elaborar una propuesta que, digamos, que para muchos padres estaba muy por debajo de las posibilidades reales que las instituciones podían ofrecer, ¿no? Entonces, ahí esa respuesta institucional, ¿no? Y ahí, digamos, cuando digo institucional, digo la escuela, el liceo, la UTU, cada equipo directivo, ¿no? Con el mismo escenario, algunos pudieron hacer un montón de cosas y muy creativamente encontraron formas de generar nuevos liderazgos, ¿no? Y dejar atrás a otro liderazgo, porque convengamos, por ejemplo, que en muchas instituciones educativas, quienes estaban acostumbrados a liderar en la presencialidad, cuando vino la virtualidad, muchos no entendían nada, no entendían dónde estaban parados, qué había que hacer, y estaban pidiendo socorro a gritos, ¿no? Y ahí aparecieron liderazgos de gente que a veces, digamos, tenía en la presencialidad, en la normalidad, tenía roles secundarios o roles de otro estilo, que pudieron dar una mano y pudieron armar equipo y pudieron sostener al máximo posible, ¿verdad?, esa capacidad de mantener a los adolescentes ahí. Y mantener a los adolescentes, quizás lo que haya que entender, no tiene que ver solo con la propuesta educativa, sino que mantenerlos tiene que ver con la propuesta socializante. Es decir, si tú pensás que porque le vas a dar 40 horas de Zoom o 1 hora de Zoom diaria, eso va a tener algún efecto, digamos, en algunos chiquilines que sean muy autorregulados y que provengan de determinados contextos, puede que funcione, pero en otros muchos no va a funcionar. Entonces, ahí de vuelta está la creatividad, en poder darle continuidad a la comunidad más allá de la no presencia, que era el gran desafío, o por lo menos uno de los grandes desafíos del año pasado. ¿Cómo hacer para trasladar todo eso que se da en el aula, que eso que se da en el recreo, en la entrada, en la salida, ¿no?, en el preparativo, poder trasladarlo? Y hubo algunas instituciones que pudieron. Los adscriptos, digamos, tuvieron un rol crucial, porque muchas veces eran justamente ese brazo que traía aquel que se había ido, esa comunicación, más allá de que el otro quisiera o no comunicarse. Me consta también que no solo era una llamada telefónica, sino que muchos iban hasta la casa a llevarle los cuadernos, ¿no? Iban hasta la casa a llevarle la mochila, sobre todo en los llamados, digamos, contextos críticos, donde de repente es muy complicado hasta ubicar a algún familiar, ¿no? Entonces, de vuelta, pero eso responde también a cómo se pudo armar y se pudieron hacer como determinados estándares, ¿no?, que son como medias, donde, bueno, ahí uno sabe que la propuesta que está dando es una propuesta que mantiene cierto valor, quizás no igual a la anterior, y que mantiene cierto valor socializante digamos, de mantenerlos conectados a eso que es tan importante de la escuela, que es generar ciudadanía. Es decir, los chiquilines no van a la escuela porque quieran aprender matemáticas, idioma español, geografía. Discúlpenme, yo conozco muy pocos que van a eso. Existen, sí, pero son muy pocos. La gran mayoría va porque saben que tienen que ir y porque es un lugar, digamos, que es valorado, pero que además aprenden a ser con los otros. Entonces, una de las cosas que ha faltado enormemente y yo me he cansado de decirlo, es la necesidad de generar esos espacios donde los chiquilines sean, ¿no?, y sean lo que son. Porque ¿dónde están dándose esos espacios? Justamente en el Fortnite, en el Among Us, en el Minecraft, digamos, en los lugares donde se están encontrando, pero ahí, digamos, no tenemos ninguna mirada adulta que pueda hacer ningún aporte, no tenemos ninguna mirada adulta que pueda dar alguna lectura, que es la que muchas veces un tutor, un profesor, un adscrito, alguien que pasa, alguien de la limpieza, ¿no?, que es el portero, ¿no?, todos esos personajes que muchas veces cumplen un rol esencial, y esas personas no están en el Minecraft, ¿no? Entonces no hemos generado, no hemos sabido, no hemos podido o no le hemos puesto foco
entre otras varias cosas, ¿no?, de poder generar esos espacios, no de clase, sino espacios de encuentro, que justamente ayuden, ¿verdad?, a amalgamar y a mantener, porque a muchos chiquilines los mantiene, digamos, ese espacio de pertenencia, ¿no? Perdido ese espacio, pueden llegar a caer en un vacío brutal y quedar solamente, digamos, a merced de la familia, sus contextos y un montón de otras cosas. Muchas gracias. Mariana, ¿estás recopilando ahí más preguntas? Un poco en relación a estas preguntas que van surgiendo, ¿no?, de la motivación. Una de las cuestiones que planteaba muy interesante ahí es la no regularidad. En la infancia, en la adultez y en la adolescencia más, la posibilidad de organizar las actividades del día, de poder organizar las actividades de la semana, es algo muy importante. Yo creo que en esta pandemia esa parte de nuestras capacidades organizativas también se vio confrontada, ¿no?, porque perdimos las horas regulares del sueño, porque en un periodo dejamos de trabajar, perdimos los horarios de las comidas, y los adolescentes en este sentido son de los más afectados en esto, porque ya por naturaleza tienen mayores dificultades para sostener rutinas y organizarse. Entonces, que desde las instituciones a veces uno les pregunta, bueno, ¿qué horarios tenés? No sé, porque todos los días son diferentes. O cuando hicimos todo el proceso de inicio de la presencialidad, ir una semana sí, una semana no saber qué tenés al otro día. Yo creo que todo eso conspira muchísimo con las posibilidades de organización personal y de organización de la familia también. La regulación de los tiempos es otro factor. Como decía Roberto, en algunos medios nos encontramos con tiempos que parecen no considerar que se dejó la presencialidad y se pasó a la virtualidad. Se mantienen recreos de 5 minutos, y 30 minutos para comer, ¿no? Ninguno de nosotros puede soportar, digo yo primero que nadie, no puedo soportar 4 horas de Zoom. Y de repente, en términos de estar con otros en reuniones y hacer una diversidad de actividades en la mañana, puedo sostener la actividad 4 horas, pero por Zoom no se puede. Entonces, a veces parece que las respuestas tienen más que ver con las respuestas a exigencias de muchas instituciones o de las familias, que a las posibilidades reales de los adolescentes. Cuando además sumamos una de las preguntas que ustedes hacían, que tenía que ver con la inclusión de adolescentes que tienen diversidad en sus aprendizajes, esto es mucho más complicado. Nosotros vemos niños que en realidad pensamos, cuando empezó el Zoom, debían estar abajo de la mesa. Y adolescentes que en realidad se conectaron porque los padres le dijeron conectate, y a los 2 segundos se desconectaron, porque no es posible. O sea que los procesos de la inclusión o de atender desde estas nuevas modalidades la diversidad de aprendizajes requiere una cosa de revisar las adecuaciones en el sentido más amplio, ¿verdad? Están los que no pueden estar sentados, están los que van a circular por otras cosas pero no van a poderse conectar, están los que pueden quedar pegados a la conexión y no hacer después las tareas posteriores. O sea, no hay receta, pero lo que sí es que no se pueden aplicar las mismas modalidades que teníamos en la presencialidad a la hora de pensar adecuaciones para este periodo. O sea que un poco tocando las cosas la regularidad es importante, el manejo de los tiempos es importante. Me parece también que la alternancia de trabajos que no impliquen horas de escuchar. En los adolescentes también escuchamos que las clases se siguen dando muchas veces de la misma forma, no todos, digo esto que explicaba Roberto, digamos, encontramos recursos sumamente originales y pueden fracasar igual,
pero también encontramos modalidades en las cuales se repiten clases, en las cuales el docente habla, y es impensable que lo sigan. O sea, podemos pensar que sí, que estamos recumpliendo, pero no es posible que lo sigan. Entonces, no sé, he visto funcionar modalidades y propuestas interesantes donde hay que presentar desde el lado de los estudiantes algún tema de su interés en la modalidad que les resulte más amigable y más familiar. Algunos pueden presentar un video, otros pueden presentar un PowerPoint, otros pueden presentar oralmente, de acuerdo a sus características y posibilidades. Entonces, creo que, bueno, nada más que ideas sueltas, porque en realidad lo que podemos hacer es una lluvia de ideas entre todos hoy, y después que ver, hacerle, digamos, como decimos muchas veces, un traje a medida a cada situación, a cada grupo, a cada institución y sobre todo a cada adolescente. Me parece que esto también está muy condicionado por los contextos, ¿no? Creo que tanto Roberto como yo mencionamos el perfil y el lugar de las cripto. Sin desmerecer, yo sé que además muchos de los profesores que hoy están participando son escritos también, pero es un poco el lugar del referente directo para los adolescentes, para las familias, y el nexo con el equipo docente y con el equipo de dirección. Una de las cosas que constatamos en el trabajo fue la desproporción del número de estudiantes adscriptos que hay en las instituciones privadas con respecto al número de estudiantes adscriptos que hay en las instituciones públicas. Entonces yo les diría, en un momento tan complicado y de crisis, una buena medida sería aumentar el número de adscriptos en todos los liceos públicos y de UTU del país. Yo creo que no es una medida extremadamente costosa, ¿verdad? Pero nos daría esa posibilidad de seguimiento, ¿quién hace las llamadas? Las llamadas las hacían los adscriptos, fundamentalmente. A veces con la colaboración de docentes y con una comunicación, pero todo este trabajo especial que hubo que hacer durante este año y pico, recargó muchísimo el trabajo de esos, que pueden ser también los profesores coordinadores, pero esos lugares de articulación y de coordinación. En algunas instituciones privadas nos encontrábamos con 2 adscriptos por nivel, o sea que para primer año había 2 adscriptos, para segundo año había 2 adscriptos. En instituciones públicas, en liceos públicos, en el área metropolitana, por ejemplo, tenían un adscripto por turno o por piso, ¿verdad? O sea que todo el turno estaba a cargo de 1 o 2 adscriptos. Entonces, claro, la creatividad tiene márgenes, es muy importante, y podemos tener los mejores recursos económicos y edilicios y de acceso a tecnología, y si no está la creatividad, si no está la disposición, si no está el amor por el trabajo y las ganas de estar ahí, no vamos a lograr nada. Pero tampoco podemos pensar que con buenas voluntades se puede hacer frente a la complejidad que tiene esta realidad nuestra de este momento. Y lo que decía Roberto también es cierto, cosas que ya estaban, porque nosotros ya sabíamos desde los informes, por ejemplo, del 2008 de la ENIA, sobre cuáles eran los problemas más prevalentes en la infancia y en la adolescencia. Sabíamos que los problemas de aprendizaje, los problemas vinculados a la salud mental y a la violencia, ¿verdad? Y a todo lo que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva, eran las cosas prevalentes en el país. Y habíamos abandonado otros problemas de salud que teníamos en otros momentos, porque se habían superado, porque teníamos recursos para enfrentarlo. La pandemia lo que hace es ponerle una lupa a todo esto y mostrarnos que esto existe y que esto se agrava, y se agrava en forma diferencial según la situación previa que tenía cada uno de los sectores. Y bueno, el sector público indudablemente nos mostró esa gran brecha que venían ya enfrentando.
el cierre educativo, porque no están solos en esto. Se cerraron las consultas, muchas de las consultas de control pediátrico, todo lo que vamos diciendo cuando vamos a la franja de adolescentes ya estaba más complicada, porque el control pediátrico lo tenemos bien estipulado, sabemos quién lo hace y sabemos cuándo se hace. El control del adolescente sano ya se desdibuja bastante en todo esto, ¿verdad? Pero además también se suspendieron las consultas presenciales de especialistas y se prolongó a lo largo de todo este año. Se suspendieron abordajes, ¿verdad? Que las atenciones en salud mental también fueron suspendidas. Algunas logramos que se fueron pasando a la presencialidad, pero tenemos estas mismas complejidades que hablábamos para el sistema educativo. Entonces, creo que apostar en todos estos campos a esas cosas básicas, de mantener organización, de mantener el manejo de los tiempos, de la posibilidad de flexibilizar estrategias y modalidades de aprendizaje de acuerdo a las características de los alumnos, creo que bueno, nos orienta, y tener clara las necesidades de cosas básicas que no las vamos a compensar aun cuando pongamos en juego todos estos recursos, que pasan sí por el trabajo de equipo, por un buen relacionamiento, por direcciones proactivas, claras y ejecutivas, por directivas desde las autoridades también claras, ¿verdad? Y apoyos en sintonía con estas cosas. No sé, capaz me fui un poquito. Solo reforzar la idea esta, que también retomaba Gabriela, de que muchas de las cosas que estamos viendo a todos los niveles no son generadas por la pandemia, ¿no? Sino que son más bien desnudadas por la pandemia, ¿no? Las hacen más transparentes. La falta de adscriptos, la falta de grupos de apoyo, de profesionales de apoyo en todos los niveles de la educación pública es algo que rompe los ojos hace años. O sea, hay un problema de bullying, de ciberbullying, de acoso, de lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y pasan de repente semanas y meses para que el equipo, digamos, venga y pueda abordar. Falta gente, falta justamente referentes que hoy se hace mucho más evidente, pero faltaban ya el 2019, faltaban el 2018, faltaban hace años que faltan, ¿no? Hace años que falta esa contención, o sea, la deserción no es solo un problema programático, ¿no? Es un problema de las instituciones, de qué sostén están dando, qué tipo de continentación están dando y qué tipo de mensaje están dando, ¿no? Porque, digo, también tenemos un montón de docentes y de adscriptos que el año pasado llegaron así a fin de año arrastrándose. Yo trabajo hace 30 años en la educación y créanme que nunca había visto a todos mis compañeros de trabajo como el año pasado, que estaban, digamos, esperando así el pitazo final para irse de vacaciones y no llegabas a decirle nada de la escuela, del liceo, porque no querían saber nada, porque habían estado realmente saturados, ¿no? Pero así como está ese nivel de compromiso que uno no ve, también tenemos, ¿no? Y por ahí había una pregunta en el chat y yo me la copié, dice, ¿cómo recuperás el interés de los jóvenes si los adultos no le transmiten la importancia necesaria de la educación, por lo tanto se han desvinculado pedagógicamente? Porque, digamos, también hay una cuestión de las actitudes de los docentes, de los ausentismos, que en muchos casos podrán estar justificados, podrá haber un montón de razones, pero, digamos, todos sabemos que ese es un problema también y que, digamos, los gurises muchas veces sienten que estos cambios que hoy están, mañana no están, que desregulan completamente, y en este contexto desregular, desordenar es de las peores cosas que podemos hacer, o sea, es como agregarle dinamita, digamos, a esta situación. Cuanto más ordenado, más sepamos, ¿no? Como decía Gabriela, me cambian el lunes, el martes el horario, no, tendría que ser todos los lunes, todos los martes, digamos. Si eso se puede hacer en la presencialidad, ¿por qué no se puede hacer en la virtualidad? Hay preguntas que tenemos que formular, ¿no? Pero muy abiertamente y muy claramente, que son de
facilísima respuesta, ¿no? Pero que no se formulan a veces, ¿no? Y damos por sentado que cada institución, pero ¿cómo? Y cuando volvamos a la presencialidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué se necesita? ¿Un espacio? Bueno, ese espacio se puede proveer. ¿Qué se necesita? Conectividad. Esa conectividad se puede proveer. Es decir, hay muy pocas, yo he estado el año pasado y este año en contacto con cientos de instituciones distintas, ¿no? Donde tenés hasta aquellos que te dicen, mirá, en la virtualidad, ¿no? Paradojalmente, llegamos a conocer mucho más otras dimensiones de los alumnos, porque nosotros veíamos la presentación formal, el alumno en su rol alumno y al docente en su rol docente, ¿no? Jugamos a que uno es el docente y otro es el alumno, que es el juego que se juega en la institución educativa. En la virtualidad ese juego se interrumpe porque por atrás pasa el marido, el hijo, el otro que grita, los hermanos que se pelean, ¿no? De los docentes y de los chiquilines. Y eso al principio fue un factor enorme de estrés y en un momento, en algunos casos, eso fue un gran factor de humanización, de decir, bueno, no nos hagamos que somos tan serios porque somos todos personas que estamos atravesando esto, ¿no? Y eso nos llamó enormemente la atención, la respuesta que en los docentes decían que arriba del 60% de los docentes decían que habían conocido más a sus alumnos que en la presencialidad en las primeras semanas. ¿Por qué? Por esta justa dimensión, porque habían visto otras cosas, habían entendido, ¿no? Que ese cuadro, que esa pintura que estaba mal, ¿no? Que ese perro que ladraba, que ese hermano, ¿no? Era parte del contexto con el cual este chico iba todos los días a clase, pero esos elementos no siempre lo tenían, y eso le daba una posibilidad de generar algo que fue para nosotros, para mí en este caso, en todas las instituciones que relevé, una cosa genial que fue tener mayor empatía para con los gurises, tener mayor paciencia, poder entender más. Y eso fue una ganancia descomunal, o sea que los docentes, y muchos docentes del liceo, ¿no? Que a veces, digamos, para los chiquilines son como los más duros, poder decir que generaron, digamos, mayor empatía, porque ellos también muchas veces se sintieron esa vulnerabilidad del contexto en el que estaban, ¿no? Entonces, de vuelta, yo a veces también digo, mirá, si vos estás estresada porque tenés el Zoom, porque tenés muchas clases, una de las cosas buenas, eso quiere decir que por suerte vos sos de la que sigue teniendo trabajo, ¿no? Hay mucha gente que está estresado porque no tiene esa posibilidad. Consuelo de tontos puede ser, pero y la otra es, ¿no? A muchos madres y padres, sobre todo madres, ¿no? Que han sido, que había que aplaudir a las 21 horas, pero de 21 a 22 a muchas madres, y que en ese periodo no hagan nada, ¿no? Las madres, porque han sido las más recargadas las mujeres, y madres de gurises entre 7 y 10 años, ¿no? Han sido hiper recargadas porque han tenido que mantener en muchos casos su trabajo, ¿no? Y además hacer de maestras cuando en realidad no aprendieron para eso, no se formaron, ni es su tarea, pero la línea divisoria de la autonomía, ¿no? Que podemos, digamos, fijarla más o menos cuarto año de escuela para arriba y cuarto año de escuela para abajo, eso marcó que tenían que hacerse cargo de eso, ¿no? Y realmente eso ha sido una sobrecarga. Pero poder ocuparse, poder estar estresado por eso, ¿no? Hay una cantidad hoy de videos por todos lados, de madres desquiciadas, enloquecidas. Quiere decir que por lo menos tenés una familia de la cual ocuparse. Hay mucha gente que en este periodo ha estado sola, ¿no? No ha tenido que estresarse con eso. Y ha sido bastante duro también para esa gente atravesar ese momento. Que además, como todo momento, va a pasar, ¿no? Va a pasar, y creo que los adultos tenemos que, desde todos los lugares, tenemos que transmitir esa cosa de que todos los momentos pasan, ¿no? Esto también, y nos va a dejar enseñanza, y volviendo al inicio, y la enseñanza mayor es cómo nos manejamos en situaciones que no son óptimas, cómo nos manejamos en situaciones que son complicadas, ¿no? Con las cartas que tenemos, con los recursos que tenemos, y exigiéndole a quienes pueden solucionar las cosas de la mejor y más justa y detallada forma para poder solucionar y llevar las cosas al mejor escenario posible. Bueno, estamos así como en un... Sí, acá hay una pregunta muy importante acá que dice, ¿cuáles son los signos de la depresión? Sí, yo iba a tomar esa pregunta. Ahí está.
Primero les quería hacer una sugerencia a los organizadores que además de la grabación, se haga una copia de lo que aparece en el chat, porque esto va aportando muchas cosas, digo, a veces en concordancia con lo que se viene diciendo y en otros casos no. No sé, acabo de leer, por ejemplo, que los adscriptos no tienen acceso a la Ceibalita. Lo dejo ahí, ¿no? Porque sería algo de bajo costo también. Una de las cosas que aparece es esta idea, este pedido, esta pregunta sobre cómo detectar componentes de depresión y de ansiedad. Voy a tratar de puntear algunas cosas. Quiero decirles también que el periodo de la adolescencia se acompaña de lo que llamamos depresibilidad, o sea que en cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier momento histórico y contexto, hay una tendencia del adolescente a, por ejemplo, cuestionarse cosas de la muerte, o tener menos niveles de actividad por periodos, estar más tiempo acostado, necesitar dormir más. Esto a veces hace una dificultad para diferenciarlo de lo que es esta depresibilidad normal, ¿no?, entre comillas, y lo que es la depresión. Pero bueno, hay algunas cosas que sí tenemos que estar atentos, ¿verdad? Una de las cosas, por ejemplo, tiene que ver con el encierro, que en este periodo también es un poco difícil, pero aquello que llama la atención, el adolescente que deja de ir a comer a la mesa, ¿no?, la disminución del apetito, el perder peso, por ejemplo. Con respecto al sueño, también, una cosa es la inversión de las horas de sueño, donde nos acostamos más tarde y nos levantamos más tarde, que es una cosa también frecuente en la adolescencia y que en el contexto de pandemia aumentó en todos, en general en todas las personas. Y otra cosa es la disminución de las horas de sueño, ¿sí? No me puedo dormir, paso la madrugada queriendo dormir y no puedo dormir, pero además me despierto durante la noche, o me despierto con preocupaciones excesivas. Eso puede tener que ver tanto con aspectos del humor, o sea, del humor en menos, de la depresión, como elementos de ansiedad, ¿tá? También la expresión del malestar, ¿sí? Porque puede haber adolescentes que no mencionen, pero en general los adolescentes tienen posibilidades de verbalizar, en algunos contextos y en algunas familias más que en otras, decir que se sienten tristes, ¿verdad?, que no tiene sentido la vida, o que han pensado, por ejemplo, en que sería mejor estar muerto, y un paso más allá, han pensado cómo quitarse la vida. Esto puede ser dicho, o puede también ser ocultado y expresado de otra forma, ¿verdad? A veces a través, por ejemplo, de alguna comunicación con alguno de los familiares, en el contexto de un enojo, por ejemplo, también puede aparecer. Si bien podemos después analizar y decir, bueno, esto tiene más o menos gravedad, siempre son verbalizaciones a tener en cuenta. No podemos a priori descartarlas y decir, bueno, son cosas de chiquilín, ¿tá? Es a tenerlas en cuenta. También puede pasar, observar que el adolescente ha empezado a provocarse algunas lesiones. Pueden pasar estas cosas también fuera de que los padres se enteren, ¿sí? Pero bueno, en estas convivencias más prolongadas y con más posibilidades de estar un tiempo mayor juntos, pueden surgir estas cosas. También esas son elementos de alerta y que deberían motivar consultas con profesionales de la salud mental, ¿tá? Primero, en el acceso más fácil, el pediatra, el médico general, ¿verdad? Pero son cosas que hay que consultarlas. También puede ser la expresión de una excesiva preocupación. Tenemos algunos chicos, algunos adolescentes, algunos que ya tenían dificultades, otros que no tenían, con una excesiva preocupación, por ejemplo, por todo lo que es la información vinculada a la pandemia, ¿verdad? El exceso de preocupación por enfermar ellos y por la enfermedad de otros.
todos la tenemos un poquito, todos la pueden tener un poquito, todo esto está en la intensidad, en la frecuencia en que aparecen referidas y en cómo limitan, por ejemplo, otras actividades. No salgo porque tengo un miedo excesivo, pero no salgo a hacer un mandado, o no salgo a una instancia que mis padres me habilitan para encontrarme con 1 o 2 amigos en un parque, cosa que es posible, ¿verdad? A veces los adolescentes están mostrando medidas más allá de esas cosas. O sea, prefiero quedarme en casa porque estoy más seguro, independientemente además de que tenemos todo este campo del uso de las pantallas que Roberto después seguramente va a desarrollar más. Pero entonces, un poco estas cosas básicas, ¿no? Conductas de alimentación y sueño, la actividad, o sea, una pasividad excesiva a lo que era habitual, el abandono de conductas de higiene que el adolescente ya tenía. No es que no me quiero bañar porque no te van a bañarme como nos pasa con todos los hijos, ¿no? En algún momento. No, es decir, dejó de lavarse las manos, de peinarse, tiene un descuido total por su aspecto, no se interesa en absoluto por la coquetería, porque tenemos muchas adolescentes y adolescentes también que están en este contexto, pero bueno, surge que igual se levantan, se bañan, se pintan o se arreglan, y bueno, o sea, el descuido personal es algo que también nos tiene que preocupar. El desinterés por la conexión con amigos o con conocidos, ¿sí? O con compañeros de clase. Ahí tenemos de todo, de los que ya estaban desvinculados antes y ahora están más desvinculados, los que eran muy amistosos y ahora están con poco interés. Esto, por ejemplo, es muy complicado para los que inician ciclo, el tema de la desvinculación. Por ahí preguntaban algunas mamás que iniciaron primer año, esto nos pasa lo mismo en primaria, pero es peor en secundaria, y el cambio de ciclo cuando empiezan 4º año en un nuevo liceo, por ejemplo. Es otra diferencia con las instituciones privadas que tienen una continuidad mayor, ¿sí? Que tenían un conocimiento los mismos compañeros y pasaron al liceo. Para los chicos que empiezan primer año en los liceos públicos o en UTU, todo es nuevo. Y los tiempos, tanto en el 20 como en el 21, no fueron suficientes para establecer vínculos. Pero más allá de eso, cuando estamos hablando, por ejemplo, de que un chico puede tener una depresión, estar acusando una depresión, está que el desinterés en conectarse por WhatsApp o por cualquiera de las redes con amigos que tenía previamente, o con primos, o con familia, de acuerdo a las características de cada uno. O sea que la retracción social, el retraimiento social es otro elemento a tener en cuenta también. No me quiero extender porque pueden haber muchas otras cosas. Acá hay otra pregunta que aparece por ahí, es el tema del abuso sexual y del maltrato infantil. Está descrito en estudios internacionales, nosotros sacamos una editorial, una nota editorial en la revista de la Sociedad de Pediatría, junto con el doctor González, sobre estos informes a nivel internacional. ¿Y qué vimos nosotros a nivel, por ejemplo, de las conductas hospitalarias? Bueno, las consultas hospitalarias, ya sea a través de la emergencia pediátrica o de la hospitalización en salas de pediatría, vimos en los meses de mayor confinamiento, de abril, mayo, por ejemplo, del año pasado, un descenso franco de las consultas, ¿verdad? Un 50% de la población hospitalizada que teníamos en años anteriores. Sin embargo, algunas consultas, por ejemplo, las de abuso sexual, se mantuvieron en términos absolutos. Y después de la presencialidad, las consultas por violencia, incluido el abuso, hicieron un pico, ¿tá? Tuvieron un pico. Esto nos muestra dos cosas: que hay situaciones graves que se siguieron dando, que las situaciones de violencia también ya las teníamos, no vamos a negar eso en absoluto, pero la pandemia les puso una lupa grande, ¿verdad? Y incrementó factores de riesgo en el contexto que las hicieron más presentes. De hecho, también este aumento posterior, cuando empieza la presencialidad,
nos muestra esa capacidad de captación y de detección que tienen los centros educativos en torno a las situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Tá? Así que les cuento desde los números un poco cómo se pueden visualizar estas cosas. Al principio, bueno, los periodistas nos llamaban para decirme, bueno, ¿qué datos tienen? ¿Qué estadísticas tienen? ¿Se aumenta esto? ¿Se aumenta aquello? ¿Se aumentaron los suicidios? Hay cosas que no se pueden saber de inmediato, ni tiene mayor sentido un número, ¿verdad? Pero sí tiene sentido cuando ya vamos teniendo series a lo largo de un año, a lo largo de 2 años, ¿verdad? Entonces, este aumento posterior a la presencialidad, creo que no es que la presencialidad sea peor, sino que permite visualizar más estas situaciones. Y lo uno con lo que les decía hoy, que el estar presente, el educador con el estudiante, el contacto con la familia, aumenta mucho la posibilidad de conocer y de poder detectar todas estas situaciones. Bien. No, hay algunas preguntas en relación justamente al tema de las pantallas, de la conectividad, de cómo favorecer la socialización en esta modalidad de pantallas, pero cuidando la exposición a las pantallas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo pensar eso? Bien, lo primero, digamos, buscando darle un poco de marco, de contexto a la respuesta, podemos hacer algo medio contrafáctico, decir, bueno, ¿cómo hubiera sido la pandemia sin pantallas? ¿No? Y hubiera sido muy distinta en muchos aspectos, de continuidad o con el vínculo educativo, continuidad en la comunicación, capacidad de estar informados en tiempo real de lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo antes de que nos llegara y luego saber, estar al tanto, digamos, de cómo se transmite, tener información como para protegernos y al mismo tiempo ser una posibilidad de salida sin salir, es decir, el crecimiento exponencial que han tenido todas las plataformas de series, lo que han posibilitado es salir sin salir, digo, frente a la imposibilidad de salir físicamente, nos salimos mentalmente. Y esa es una también, digamos, yendo ya más a la población nuestra, es uno de los factores que también está presente, ¿no? Es decir, para muchos chiquilines la pantalla es un buen elemento justamente para no estar pensando, ¿no? Para no estar pensando de repente en muchas de las cosas que se están perdiendo, ¿no? Aquella chiquilina que cumplió 15 años y no pudo festejar y dijo, bueno, el año que viene, y el año que viene fue ahora y tampoco pudo, ¿no? Y uno sabe, y es importante decírselo, mirá, cuando tengas 40 o 50 años, esto va a ser una anécdota, pero en este momento es lo peor del mundo, ¿no? Es como entrar a primero de liceo y que a la semana, sin conocer a nadie, te manden para tu casa la virtualidad y tengas un contacto con gente que son desconocidos, ¿no? Que sabés los nombres, pero que no tenés un vínculo anterior. Y si estás en primero de escuela, todavía muchísimo más complicado, ¿no? Ahí el Zoom no te acompaña. Las pantallas han sido una gran compañía para los adultos mayores, ha sido la posibilidad de estar en contacto con sus nietos, de estar en contacto con la realidad, de estar al tanto de lo que se pasa. Ha sido lo que nos han posibilitado anotarse para vacunarse los que han tenido la suerte de hacerlo. O sea, puedo nombrar un montón de cosas contrafácticas de lo que hubiera sido sin pantalla. Ha permitido a muchos trabajar, ¿no? Y muy culposamente muchos padres hoy te dicen, yo la única manera que tengo de poder llevar adelante mi trabajo es dejarlos enchufados frente a la tele o a la tablet, ¿no? Entonces, ahí vos, digamos, tenés que sopesar cuál es la decisión correcta, ¿no? Lo que sí sabemos es que, digamos, en estos contextos, sobre todo un tiempo que en lugar de estar regulado, un tiempo que tenía, digamos, cierta secuencia que conocíamos, me levanto, voy a la escuela, vuelvo, tomo la leche, ¿no? Acá era un tiempo como mucho más fluido, ¿no? Se presta mucho más para que esas horas de extensión y esas horas también de poder desconectarse de los demás y tener ese espacio propio también se hayan presentado.
El tema de vuelta acá, volvemos al punto inicial. La capacidad que tienen las familias de ordenar, de regular, resulta crucial, ¿no? O sea, una cosa es que te desregules un poquito, una cosa es que se te vaya un poquito, digamos, la cantidad de horas que crecieron en todas partes del mundo, ¿no? Los que tienen un consumo bajo y empezaron a tener un consumo medio, los que tenían un consumo medio pasaron a tener un consumo mayor, y los que tenían un consumo problemático pasaron a categoría de adicción, y empezaron a surgir, digamos, problemáticas que antes, en mayor número que las que antes aparecían, ¿no? Y también es la otra función que ha cumplido también la pantalla en muchos, justamente es una especie como de casi que de precursor de la depresión, es decir, antes de deprimirse, el último recurso es estar ahí en la pantalla, ¿no? Y estar todo el día con la mente al servicio de la tecnología, pero por lo menos si se desconectan de ahí y se empiezan a conectar con todo el malestar adolescente, más pandemia, más lo que estén viviendo en la casa, seguramente la situación sea peor. Aún así, tenemos chiquilines que sí están clínicamente deprimidos y también están, digamos, en la pantalla, ¿no? En todos los lugares del mundo creció en el orden del 30-40% la cantidad de horas de juego. Cuando evaluamos acá en Uruguay, en una muestra no representativa, pero de 1.460 familias, que, digamos, parte de ese material apareció en el libro Convivir en tiempos difíciles con el doctor Ariel Golli y la colega Lorena Stefanel, el 52% de los padres manifiestan que digamos, los hijos han empezado a tener mucha mayor complicación con los dispositivos digitales, ¿no? De vuelta, y vuelvo al inicio, pero si nosotros pensamos que los dispositivos digitales los pensamos en un binomio niños-tecnología, perdemos de vista que ese binomio en realidad no existe como tal. Acá hay una tríada que es niños, tecnología, padres, ¿no? Padres que tienen disponibilidad, padres que tienen tiempo, que tienen capacidad de autorregulación, que tienen la posibilidad, digamos, de ofrecer alternativas a eso. Bueno, la respuesta para algunos es sí, la respuesta para otros es no, para otros no tienen tampoco la disponibilidad emocional, y para otros te dicen, no es el momento de generar discusiones. Yo prefiero en este momento, digamos, a sabienda de que esto no es bueno, prefiero evitar esto que me va a complicar más, ¿no? Este mismo discurso se escucha en tiempos de normalidad, pero en este tiempo de excepción, ¿verdad?, tiene mucha mayor validez. Después uno podrá decir, eso tiene efectos positivos, efectos negativos, como toda decisión que uno toma, ¿no? Pero digamos, volviendo al inicio, qué distinto hubiera sido la pandemia sin los dispositivos. Ayudaron y siguen ayudando muchísimo a mantener ese vínculo educativo, a poder tener contacto con los compañeritos, a poder tener contacto con la maestra, a comunicarnos con la maestra y con la dirección o con los adscriptos, ¿no? El problema es que, bueno, cuando se vuelve la única herramienta para comunicarse, socializar, entretenerse, ¿no? Y prácticamente todo, casi que, digamos, es irremediable, ¿verdad?, que se vuelva un problema. Para muchos, eso se transformó ya en una cuestión, digamos, problemática per se, ¿no? Configurándose una situación de adicción. Nos quedan 10 minutitos nada más. Sí. ¿Cuánto? Bien. ¿Cuánto nos queda? 10. 10. No, quería hacer mención, obviamente este tema es súper importante, pero quería hacer mención porque hoy había habido unas preguntas sobre aquellos adolescentes, ¿no?, que a su vez tienen alguna dificultad previa, por ahí vinculaban algunos problemas en el desarrollo. Bueno, este es un tema que, por ejemplo, lo que tiene que ver con los trastornos del espectro del autismo, a mí me convoca porque trabajo específicamente en ello, pero además porque es una población que he sabido que se podía afectar mayormente. Entonces hicimos un trabajo que va a salir publicado, espero, en los próximos meses, sobre el impacto en las familias y en las personas con TEA de este periodo. Y bueno, alguna cosa interesante que encontramos fue que la respuesta de los adolescentes, o sea, las familias que respondieron por hijos adolescentes,
representaron el 20%. Esto fue un dato interesante porque en encuestas anteriores los adolescentes tenían menor representación, ¿verdad? Y fueron, en cuanto a las variables testeadas, que tenían que ver con retrocesos, con presencia de ansiedad y de cambios en el estado de ánimo, y la preocupación por enfermarse, el grupo de 13 a 18 fue el más afectado. Globalmente, en todo ese grupo, que fueron casi 300 consultas, cuestionarios que se llenaron, perdón, que tengo un poco de ruido en todo esto, el 77% había aumentado el uso de pantallas para usos no educativos. O sea que esta es una población que hay que cuidar mucho y regular muy bien, coordinando y apoyando a las familias, porque no es fácil la regulación del uso de pantalla en muchos de estos chiquilines. Y por otro lado, el 80% refirió retrocesos, ¿no? No es que esté asociado, o no lo pudimos establecer nosotros, asociado con el uso de pantalla, pero el 80% manifestó algún nivel de retroceso. En ese grupo, los que más retroceso señalaban eran también los adolescentes. Lo mismo en lo que tenía que ver con la aparición de conductas externalizadas, como conductas agresivas y como deambulación, y en ansiedad y en la preocupación a enfermarse también. O sea que esto no se puede generalizar, esto tiene que ver con una población específica, pero por lo menos transmitirles cómo esto repercute. O sea que son cosas que tenemos a su vez que considerar cuando hoy nos preguntaban cómo hacemos para, desde estas nuevas modalidades, pensar en considerar la adecuación o las posibilidades para chiquilines que tienen estas características en sus aprendizajes y en su modalidad también de funcionar y de aprender. El caos de tener un día sí y un día no, y eso es caótico para una persona dentro del espectro del autismo. También es cierto que en una minoría, yo qué sé, el menos del 10%, refirieron alguna mejoría. Y yo esto lo pensaba un poco con algunas de las cosas que decía Roberto. Por supuesto, hay algunas personas, algunas familias que hemos encontrado, yo qué sé, en este contexto, buenas cosas y podemos referirlas. Niños, por ejemplo, que con mayor presencia de los padres, quizás con menor exigencia en cuanto a la diversidad de tratamientos, pudieron tener algún avance en este periodo. Les quiero decir que fueron muy poquitos, o sea, lo que puede ser una verdad para el caso o para algunos casos, no siempre es la verdad para la población, por lo tanto no se puede generalizar. Y lo que es verdad para la población no es aplicable a todos los casos. Eso, yo insisto mucho con eso porque si no a veces terminamos en confrontaciones. Y no, el que dice que está mejor, es verdad. Ahora, cuando vamos a ver cuántos están mejor, son muy poquitos. ¿Tá? Creo que vamos a tener que ir cerrando por lo que me comentaban, así que te doy la palabra a Roberto. No, sí, simplemente digo, a modo de cierre, y un poco en esto, que tú hablabas de esa población, hay poblaciones específicas que evidentemente en determinados momentos digamos, lo sufren más, ese caso es bien claro el que tú mencionabas, ¿no? Pero también hay un aspecto que me parece que está bueno también resaltar, porque realmente por lo menos en muchas de las evaluaciones que yo hemos realizado, lo observamos, ¿no? Y hay, digamos, si bien hay muchos, nosotros estamos acá reunidos para ver cuáles son las dificultades, si es entendible que pongamos el acento en las dificultades. No quiero dejar de mencionar, sin por eso parecer un ingenuo optimista, ¿no? Pero que también mucha gente ha logrado a grandes aprendizajes de esto, ¿no? Quizás dolorosos, quizás con momentos de enorme incertidumbre, pero que han logrado generar grandes aprendizajes de enorme valor positivo, ¿no?
las palabras que más aparecen en las narrativas de la gente es más, tiempo, compartir, espacio, paciencia. ¿Qué quiere decir? Que esto, digamos, las familias que estaban más o menos bien, muchas pudieron hacer mucho con esto, ¿no? Y seguramente muchos gurises chiquitos han tenido más horas padre y más horas madre que lo que hubieran tenido capaz que en muchos años de la vieja normalidad, ¿no? Hoy me decían en un grupo de docentes, todos nos preguntan cómo está, y bueno, vamos ahí para ir tirando, ¿no? Y muchos otros decían, yo en realidad no quiero volver a la vieja normalidad, porque no era tan buena como a veces nos la pintan o como a veces la recordamos. La vieja normalidad, ¿no?, tenía un montón de falencias que se descubrieron y se desnudaron con la pandemia. Y tiene un montón de lugares donde mucha gente no quiere volver. Más de la mitad de las familias que nosotros encuestamos, que aparecieron en ese libro que mencioné, Convivir en tiempos difíciles, de Editorial Planeta, con el doctor Gold y la colega Lorena Estefanel, los tres hicimos ese relevamiento, y mucha gente, más de la mitad de las personas, lograron cambios positivos con sus hijos, lograron cambios que no quieren que se modifiquen, ¿no? Lograron cambios que han fortalecido y que son buenos aprendizajes. Y hoy en este grupo docente decía, muchos de los docentes, a pesar del cansancio, porque una cosa es cansancio y otra cosa es estrés, ¿no? Son dos cosas que tenemos que diferenciar, a veces las mezclamos. Estoy agotado, bueno, sí, pero si te gusta y estás agotado es un cansancio lindo. Nosotros ahora, calculo yo, todo lo que estamos acá, que empezamos tempranísimo, 8:30 de la noche, debemos estar muy cansados, pero estamos haciendo algo que nos gusta, que nos, digamos, nos reconforta hacerlo, entonces vamos a terminar cansados, pero no vamos a terminar estresados, ¿no? Por lo menos de esta charla, quizás de lo anterior a las 7 de la tarde, bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero quiero resaltar eso, porque también los estados emocionales son contagiosos, ¿no? Los estados emocionales son contagiosos y tenemos que rescatar que hay cosas buenas y hay cosas que, digamos, a veces una sonrisa, ¿no? Un buen día, un buen comienzo de la jornada, te marcan, ¿no? Cosas tan chiquitas como eso, así como un golpe también te marca una cachetada o un insulto, ¿no? También las cosas buenas. Y me parece que está bueno también en estos contextos poder recuperar alguna de esas cosas, que la gente no tenga miedo de decir, yo la verdad que en la pandemia en muchos aspectos la pasé mejor que antes, ¿no? Y esa parece ser una frase prohibida, ¿no? Porque obviamente estás hablando de muertos, estás hablando de gente que está sufriendo, estás hablando de gente que perdió el trabajo. Parece pornográfico decirlo, parece una cosa perverso decirlo, pero la verdad es que mucha gente durante este tiempo, ¿no?, la ha pasado mejor en muchos aspectos, en otros no tan bien, pero en muchos otros sí, y está bueno darnos como la libertad de poder decir eso, porque eso también se contagia, así como se contagia la queja, y los uruguayos en eso tenemos, digamos, doctorados, ¿no?, tenemos postdoc en la queja y en la nostalgia. También, digamos, está bueno que empecemos, digamos, a contagiar algunas cosas buenas, porque eso también hace al clima, eso también hace a las emociones, eso también hace a la salud mental. Y bueno, yo por acá paro y agradezco de vuelta la invitación. Gabriela, un gustazo compartir contigo este espacio, un honor, y bueno, y gracias por habernos invitado. Bueno, yo vuelvo al comienzo, felicitar a todos aquellos que se dieron el tiempo y el lugar para organizarse. También en nuestros trabajos explorando familias en contextos de autismo, vimos que aquellas familias que tenían la posibilidad de estar asociadas o vinculadas a otras familias, tenían mejores indicadores de calidad de vida. Este fue un estudio anterior. O sea que el hecho de que ustedes hoy estén agrupados, que hayan convocado a otros, y que esto se transforme en una red, que en este caso, por suerte, en eso sí la virtualidad nos ha dado muchísimos recursos, creo que eso ya es algo muy creativo y positivo, y que va a perdurar luego de todo esto, ¿no? Contarte también, Roberto, que positivamente yo querría volver a la cuarentena absoluta,
porque durante la cuarentena absoluta pude hacer un canal de YouTube y aprender a ser youtuber, y ahora tengo un canal de cuentos, ¿tá? Que se llama Abuela, contame un cuento, por las dudas que se vean en aprietos algunas abuelas que estén por acá y entretengan a sus niños. Pero ahora ya con este estado nuevo, de este nuevo año, estoy peor que en la cuarentena total. Bueno, así que muchísimas gracias, y bueno, ahí veo cantidad de cosas, por eso me parece que la riqueza de los WhatsApp, de los chats que mandaron, es muy buena. Buenas noches para todos y buen 1 de mayo. Igualmente. Bueno, Gracias, cerramos por igualmente. acá, profundamente agradecidos a los expositores, a Roberto Balaguer, a Gabriela Garrido, muchísimas gracias, fue una instancia sumamente nutritiva para todos, y eso, muchísimas gracias, y seguimos. La idea es continuar con los encuentros virtuales, trayendo a diferentes invitados. Estamos pensando que el próximo encuentro sea el 14 de mayo, así que ya les informaremos. Y bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a Gabriela y a Roberto. Que descansen. Gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. 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 Chao, chao, gracias. Gracias. Feliz día a todos mañana. Gracias, buenas noches a todos. Igualmente.